componente muscular, ¿no? Actúan también como un reservorio de menor capacidad, pero sobre todo es un reservorio de mayor presión. Si queremos determinarlo de esa manera, las arteriolas actúan como un reservorio a presión o de alta presión, un reservorio de sangre, pero de alta presión, ¿no? Mientras que las arteriolas, al tener esta capacidad de regular localmente la vasoconstricción, ¿no? Son los que finalmente van a regular todo la hemodinámica del cuerpo, ¿no? Donde es más fácil o donde está la llave para regular la vasoconstricción y la vasodilatación por estructura son las arteriolas, ¿no? Los capilares son muy pequeñitos, ¿no? Y su capa, finalmente lo que tiene es una capa de células endoteliales, ¿no? Y es un sitio, por tener esa capacidad o esa capa de células endoteliales, es el sitio adecuado para hacer un intercambio de nutrientes donde se hace la hematosis, ¿no? Y las venas, como ya les mencioné, básicamente su característica principal es la capacitancia o reservorio de volumen, por sus paredes delgadas, ¿no? A recordar siempre que lo de las venas tienen sus propias válvulas. Las válvulas evitan que regurgiten o que tengan un reflujo. Eso es importante porque las válvulas, al no tener un componente muscular importante, perdón, las venas al no tener un componente vascular importante requieren tener válvulas para evitar el reflujo. Entonces, dicho esto, esto es todo el mapa vascular periférico que tenemos, ¿no? Fuera del corazón como bomba, ¿no? Sino de las arterias y las venas, ¿no? Todo eso es un mapa completo. El corazón como bomba ya lo habíamos mencionado, tiene sus cuatro cavidades, ¿no? Los aurículas y los ventrículos, ¿no? Tiene una circulación derecha y una circulación izquierda, ¿no? Eso también lo hemos mencionado. Tener en cuenta que cuando hablamos de gasto cardíaco, ¿no? Y esto es importante mencionarlo, cuando hablamos de gasto cardíaco, estamos hablando de volumen minuto, ¿no? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Yo les había dicho que la frecuencia cardíaca está regulada principalmente por su sistema eléctrico del corazón, ¿no? Y comandado por el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque ahí interviene el simpático y el parasimpático, que son los que finalmente, o digamos, dan las órdenes para que se pueda aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia, ¿no? Entonces, ese determinante de la frecuencia cardíaca es muy importante, ¿no? Porque en situaciones de estrés, por ejemplo, fisiológicas, em, eh, correr, huir, hacer deporte, el sistema nervioso autónomo por medio del simpático estimula la liberación de sus neurotransmisores que finalmente aumentan la liberación de noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Y estimula de repente por ahí sus receptores adrenérgicos que aumentan la frecuencia cardíaca del corazón, ¿no? Aumentan su frecuencia, su cronotropismo del corazón, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Y si ustedes eso lo aplican a su fórmula matemática que tenemos, o sea, la fórmula física del gasto cardíaco, va a encontrar que si la frecuencia aumenta, va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, ¿por qué? Porque el organismo requiere adaptar ese momento de alta demanda a un organismo que sea adaptado para esa situación. Necesitamos tener más gasto cardíaco en determinadas situaciones fisiológicas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, si hacemos deporte y queremos correr, hacer esas maratones, necesitamos tener mucho más gasto cardíaco, ¿no? Cada vez que corremos, va a suceder que el sistema nervioso autónomo va a estimular y va a aumentar el latido cardíaco para aumentar el volumen minuto y se pueda perfundir más los órganos de esa manera, ¿no? Ya, son situaciones que, digamos, son favorables al cuerpo, pero también hay situaciones en las cuales no son favorables al cuerpo. Por ejemplo, situaciones de alto gasto que se le llaman, ¿no? Por ejemplo, en una crisis por tirotoxicosis, por ejemplo, ¿no? Es una situación de alto gasto, por ejemplo, en que ahí la hormona tiroidea en excesiva cantidad lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, estimular el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y un alto gasto sin necesidad. Es un alto gasto, pero sin necesidad del cuerpo. Por un lado teníamos una adaptación del cuerpo al ejercicio, en el cual sí necesitamos alto gasto, ¿no? Perfundir los órganos porque hay una necesidad metabólica de todos los tejidos. Necesitamos que los tejidos tengan más oxígeno. Por eso es que el organismo aumenta la frecuencia cardíaca. Pero en otro caso ya estamos viendo un tema patológico, en el cual un paciente con hipertiroidismo descompensado, se llama tormenta tiroidea, estimula el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no?
porque su condición patológica la requiere de esa manera, ¿no? Aumenta el metabolismo y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y aumenta el gasto. Hay un consumo, ¿no? Hay un exceso de gasto cardíaco. Igual, otra situación situaciones de alto gasto cardíaco, por ejemplo, pacientes críticos, ¿no? Los pacientes críticos en UCI este, también son pacientes que tienen, por ejemplo, gran demanda, digamos, gran demanda de nutrientes, pérdida de volumen, de repente por ahí están deshidratados, ¿no? Las infecciones generan un alto gasto metabólico y todo eso genera un gasto cardíaco elevado, ¿no? Entonces, son situaciones particulares que pueden ser fisiológicas o patológicas que hacen que hay situaciones que haya en un gasto cardíaco elevado, ¿no? Repito entonces, por favor, siempre tener en cuenta, situaciones de alto gasto cardíaco fisiológicas, ejercicio, el embarazo, ¿no? ¿Por qué el embarazo? Por ejemplo, porque aumenta la volemia normalmente para que cuando una mujer está embarazada tiene que aumentar la volemia del cuerpo para poder nutrir al feto, ¿no? Al embrión, ¿no? Entonces hay un mayor gasto cardíaco. En las fiebres, bueno, es fácil de entender, ¿no? El hipertiroidismo, como le digo, ¿no? Acelera el metabolismo en general y el hipertiroidismo, ¿no? También es una situación fisiológica de gasto cardíaco. La anemia es otra situación, ¿no? Donde hay menor capacidad de transporte del oxígeno que obliga al corazón a latir más rápido, bombear más rápido. Situación de alto gasto cardíaco, ¿no? Pero también hay situaciones de gasto disminuido, ¿no? La situación de gasto disminuido, por ejemplo, la clásica insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es una situación de gasto cardíaco disminuido. La insuficiencia cardíaca, el músculo no se contrae con la fuerza necesaria como para bombear la sangre de manera adecuada, ¿no? Entonces vamos a tener un volumen este, sistólico menor a lo que se espera. Después otra situación, cualquier tipo de shock, por ejemplo, shock séptico, cardiogénico, shock hipovolémico, en el cual lo que sucede es que hay una disminución en el retorno venoso, hay menos volemia, ¿no? O está vasodilatado. Cualquiera de estas fórmulas, ya sea porque el paciente tiene menos volumen, porque está vasodilatado, tiene una vasodilatación periférica que hace que el gasto disminuya, va a generar shock, ¿no? Es una situación de bajo gasto, ¿no? Las arritmias también, las arritmias cardíacas son situaciones de bajo gasto, ¿no? Por ejemplo, es una bradicardia, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? O bloqueos de alto grado, ¿no? Hace que la frecuencia cardíaca disminuye y ustedes en su fórmula, que ya la deben saber de memoria, van a saber que si la frecuencia cardíaca baja, el gasto cardíaco también va a disminuir, ¿no? El latido minuto, el volumen minuto disminuye. Las taquicardias también, ¿ah? No solamente, no se vayan a confundir. Tanto bradicardia y taquicardia son situaciones de bajo gasto cardíaco. Bradicardia, ¿por qué? Se entiende, es sencillo, ¿no? Se entiende porque finalmente la bradicardia disminuye la frecuencia y con eso disminuye el gasto. Pero el problema es en la taquicardia. Muchas veces se equivocan las personas, los alumnos, en interpretar que la taquicardia también es una situación de bajo gasto. ¿Por qué? Porque la taquicardia, a pesar de aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta tanto la frecuencia cardíaca que hace ineficiente el llenado ventricular, ¿no? Y el volumen sistólico, si bien es cierto, ustedes tienen su fórmula en la mente que gasto cardíaco es igual a volumen minuto, o sea, frecuencia, por volumen sistólico. Ahí se estaría aumentando la frecuencia, ok, eso debería aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, por un lado aumenta la frecuencia, pero por el otro lado el volumen sistólico disminuye. ¿Por qué, doctor? Porque el volumen sistólico depende de algunos otros componentes. Dentro de eso es la precarga, como les dije, la poscarga, como les dije, y el inotropismo. Entonces, con respecto a la precarga y el llenado de volumen, o sea, la volemia disminuye, pues cuando late muy rápido tu corazón, hay menos tiempo que se llene adecuadamente el ventrículo. Entonces, tu volumen sistólico al momento de inyectar en la sístole va a ser menor. Con todo esto, nos va a dar un gasto cardíaco disminuido. Las estenosis valvulares también son situaciones de bajo gasto, ¿no? Que van a dificultar la eyección de la sangre por el corazón. ¿Ya? Normalmente en reposo el gasto cardíaco debe ser alrededor de los 5 litros, entre 4 y 6 litros, y en ejercicio intenso el gasto cardíaco puede aumentar hasta triplicarse, cuatriplicarse, ¿no? Más o menos entre 20, 25 litros por minuto, hasta situaciones más extremas, como por ejemplo en el hipertiroidismo, podemos encontrar este gasto cardíaco hasta 35 litros por minuto. Entonces, estas situaciones de adaptación del cuerpo son importantes conocerlas. Un minuto, por favor.
Bueno, no hay culpar que por momentos tenga que cortar la comunicación porque estoy en el hospital en ese momento y estoy tratando de completar lo de la clase que falta, ¿ya? Entonces, entendiendo esto sobre el gasto cardíaco, que es una situación muy importante, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen sistólico, y es lo que necesitamos saber en hemodinámica, como el corazón como bomba en realidad, ¿no? El corazón como bomba. También habíamos hablado de los vasos, ¿no? Y de sus características particulares, tanto en arterias, venas, ¿no? Y de su componente, estructural de cada una que la hace muy particular, ¿no? El cuarto de las arterias tiene una capa media que es mucho más importante que la de las venas, ¿no? Que estructuralmente las diferencia de esa manera, ¿no? No tanto en capacitancia como en... Un momentito, por favor. Listo, entonces, ¿se me escucha? Hola, chicos, ¿se me escucha? Buen día, doctor. Sí, sí se lo escucha. Ya, a ver, ¿se me escucha? A ver, los demás chicos, ¿están atentos o no están atentos? ¿Se me escuchan o no? Ya. Ok, entonces, como habíamos dicho, el sistema vascular, la diferencia es más importante. Vamos a tocar las diferencias más importantes o las características más importantes son en la túnica media, ¿ya? Principalmente en la túnica media. Ahí en la túnica media, que es la zona donde hay el componente muscular, ¿no? Por ejemplo, en las arterias, en las arterias principalmente, la túnica media es la más gruesa y fuerte, ¿no? La más importante, ¿no? Contiene tanto músculo liso, fibras elásticas que van a soportar este bombeo constante del corazón. Es por eso que su túnica media tiene que ser la más grande, ¿no? La más importante. Entonces, es gruesa la túnica media de las arterias. Imagínense una arteria aorta con una túnica media este, pobre, ¿no? Necesitamos más bien que la aorta tenga un componente muscular importante con fibras elásticas para soportar el bombeo a presión. Estamos hablando que bombea a presión el corazón, ¿no? Entonces, ahí está la principal diferencia. Un ratito, por favor. Capa o capa media, como ustedes quieran llamarlo, que es la capa muscular. Las arterias tienen una capa bien gruesa y con gran tejido elástico, mientras que es todo lo contrario en las venas, ¿no? Es una capa muy delgada. Listo, mientras que la capa externa difieren, por ejemplo, en las venas tiene una capa más gruesa que le permite no romperse porque manejan grandes volúmenes, mientras que en las arterias es una capa más delgada que la túnica media, no mucho, es resistente, pero es más delgada, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre esto, porque entendiendo esto, este, mm, se va a comprender por qué el sistema vascular tiene esas diferencias, ¿no? Un sistema arterial de alta presión, pero poca capacitancia, y un sistema venoso de alta capacitancia y baja presión, ¿no? En los capilares ocurre algo particular, ¿no? Los capilares, por ejemplo, no tienen túnica media ni adventicia, ¿no? No tienen túnica media ni adventicia en sí, ¿no? O sea, no tienen capa media ni tampoco capa externa, ¿no? Es solamente un acúmulo de células endoteliales, ¿no? Usted pregunta examen, por si acaso. Por si acaso.
Los capilares no tienen capa media ni adventicia, o sea, no tienen capa externa ni capa media. Básicamente es un acúmulo de células endoteliales, ¿ya? Sobre su membrana basal. Y esta situación es importante porque esto permite la hematosis, el intercambio de gases. Imagínense que los capilares pues tuvieran capa media muscular, ¿no? No podrían difundir los gases, ¿no? No podrían difundir los nutrientes. Es por eso que los capilares, no podríamos decir que los capilares, en todo caso, al no tener capa muscular, sean el mayor sitio de regulación de la presión. Obviamente no, ¿no? Por eso es que cuando mencionamos cuál es el mejor sitio de la vasoconstricción, la vasodilatación, o el componente, o la estructura, o el área que se encarga básicamente son las arteriolas, ¿no? Los capilares no tienen ni capa media ni capa externa para regular volúmenes ni presión. Su función básicamente es la hematosis, el intercambio. ¿Por qué? Porque es un acúmulo básicamente de células endoteliales. ¿Listo? Esto de acá es necesario para entender que con respecto, por ejemplo, a la guía como conocimiento, nos pide que tengamos conocimientos básicos de estructura y función del aparato cardiovascular. Un momentito, por favor. Mm, Atendiendo pacientes. A ver, y entonces habíamos hablado estábamos hablando sobre el origen del pulso, ¿no? Entonces acuérdense que el pulso arterial es un don de choque, mientras que el pulso venoso más bien es el cambio de volumen que se va a reflejar digamos, al tacto, ¿no? Es un reflejo, si lo vemos de esta manera, es un reflejo de lo que ocurre en la aurícula derecha. Es un reflejo de la variación que ocurre en la aurícula derecha. Acuérdense que la variación de la aurícula derecha depende del cambio de volumen en realidad. Entonces, por eso que decimos que el pulso arterial es una onda de choque, eso sí es verdad, porque refleja la expulsión de la sangre hacia la aorta, mientras que el pulso venoso más bien es un cambio en la presión en la aurícula derecha que depende básicamente de ese cambio de volumen. Son dos cosas totalmente distintas. El pulso arterial es totalmente palpable y el pulso venoso en realidad no se puede palpar, ¿no? El pulso venoso sí se puede digamos, examinar como tal, pero no se puede palpar, ¿no? O sea, generalmente los grandes vasos, por ejemplo, la yugular, o por ejemplo la femoral, ¿no? Este, mm, Así uno lo quiera palpar, prácticamente es de muy baja frecuencia y no se puede sentir, o sea, no, como no es un golpe no es una onda de choque, no se puede sentir, ¿no? Uno puede poner los dedos, ustedes háganse la prueba de colocarse sobre sus venas y no van a sentir latidos, ¿no? No van a sentir latido. Sin embargo, si ponen los dedos sobre sus arterias, sí van a sentir latido. O sea, de forma global, si lo quieren ver de esta manera, el pulso arterial es palpable, mientras que el pulso venoso no es palpable. El pulso venoso más bien sí se puede monitorizar, ¿no? Sin embargo, el pulso arterial sí se puede palpar, ¿no? En conclusión, si lo vemos de esta manera, como les digo, el pulso arterial sí es palpable, ¿no? La morfología es distinta también con respecto a su visualización gráfica, si queremos verlo, ¿no? Por ejemplo, el pulso arterial tiene una sola elevación, una sola expansión por latido, ¿no? O sea, una subida rápida y un descenso gradual. Bien, así es el pulso arterial. Sube la presión y baja. O sea, es como un golpe de agua, ¿no? Sube y baja, listo. Mientras que el pulso venoso sí tiene distintas ondas, ¿no? Es más complejo, ¿no? Típicamente son hasta 5 ondas que tiene el pulso venoso, ¿no? ¿No? Y cada uno corresponde diferente momento del ciclo cardíaco, ¿no? Contracción de la aurícula, cierre de las válvulas, etc., ¿no? Es otra diferencia morfológica con respecto al pulso arterial y el venoso. El pulso arterial es como un choque, una onda de agua. Una onda, ¡pum! Sube el agua y cae el agua, ¿no? Una, una sola expansión, un solo por cada latido. Late, sístole, se siente y ¡pum! Termina el ciclo cardíaco y ya no se siente, ¡pum! Latido, ¿no? Una sola expansión principal. Por cada latido se expande, o sea, se inyecta sangre y por cada latido se puede sentir la subida rápida de ese pulso y la bajada posterior. Mientras que en el pulso venoso, que no es palpable,
sí, es más complejo y tiene hasta 5 ondas, ¿ya? Por cada latido, ¿no? Por cada latido, eso va a corresponder a cada ciclo del corazón, a cada ciclo a cada momento del ciclo cardíaco, mejor dicho, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Otro aspecto importante que mencionar es con respecto a las maniobras de Valsalva, al efecto que tiene sobre los pulsos, posturas y la respiración, la tos, por ejemplo, ¿no? El pulso arterial no va a cambiar significativamente ni con postura, ni el respirar hondo, etc. No cambia. Sin embargo, los pulsos venosos son muy sensibles, ¿ah? Por si acaso, los pulsos venosos son muy sensibles a cualquier cambio de postura, respiración, maniobra de Valsalva, etc. ¿No? Pueden muchas veces disminuir o completamente desaparecer, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, la localización, bueno, la localización no hay ningún problema de entenderlo, ¿no? Un ratito. Listo. Dicho eso, entonces hay una gran diferencia entonces entre los dos pulsos, ¿no? El pulso arterial no hay mucho más que hablar como tal, porque es una cosa muy sencilla, ¿no? Es un golpe de sangre hacia las paredes de las arterias, producto de la eyección ventricular, ¿no? Mientras que sí, el pulso venoso es más complejo, ¿no? Y digamos, tenemos que determinar sus ondas, porque sus ondas son importantes, porque coinciden, cada onda coincide con algún evento del ciclo cardíaco, ¿no? Y es importante, ¿no? La referencia en los pulsos, sobre todo, es el pulso venoso yugular, que es el más usado en realidad, ¿no? Que clínicamente el que más medimos, el que más usamos, la referencia principal va a ser siempre el pulso venoso de la yugular, ¿no? Que actúa como un espejo de lo que ocurre normalmente en la aurícula derecha, ¿no? El pulso venoso yugular, ¿ya? Entonces un espejo o digamos es un reflejo, mejor, yo le diría es un reflejo, el pulso venoso yugular es un reflejo de lo que ocurre en la aurícula derecha, ¿ya? A ver, entonces, si lo vemos de manera general, por ejemplo, tiene estas 5 ondas el pulso venoso, ¿no? Tiene una onda A que coincide justo con la contracción de la aurícula derecha, es la onda más alta. La onda C es una pequeña interrupción causada por el impacto del pulso carotidio vecino, ¿no? Mejor dicho, lo que hace es un abombamiento con el pulso carotidio, lo que hace es abombar la válvula tricúspide, ¿no? No se puede realmente visibilizar tampoco la onda C, ¿no? La más visible es la onda A, ¿no? Que es la contracción de la aurícula derecha. El seno X, que refleja la relajación de la aurícula. La onda V, ¿no? Refleja el llenado pasivo de la aurícula. ¿Ya? Y la onda Y, que es un descenso brusco cuando se abre la válvula tricúspide y la sangre pasa al ventrículo, o sea, digamos, representa el vaciamiento de la aurícula. Es por eso que yo les digo que el pulso venoso básicamente es la representación de lo que ocurre en la aurícula derecha. El pulso venoso es la representación de lo que ocurre en la aurícula derecha, ¿no? Un momentito, por favor. De la actividad en la aurícula derecha, ¿no? De los cambios de volúmenes en la aurícula derecha. Sí, Jesús, dime.
Sí, doctor, disculpe, le había escrito en la mañana, pero me parece que no lo veo. ¿Hay algún material visual que presente en pantalla o alguna diapo? Aló Jesús, no, no va a haber material, es solamente lo que les estoy yo indicando para que puedan ustedes después resolver las tres preguntas que les voy a hacer, ¿ya? Y la pueden entregar en un PDF pequeño, en un Word, no sé, me lo envían, o sea, me lo entregan el día martes, ¿no? Para yo ver más o menos si se entendieron. Oh, entiendo. Un momentito, un De momentito. acuerdo, doctor. Listo, entonces seguimos hablando sobre el pulso venoso. Entonces, son variaciones, como yo le decía, del volumen que ocurren en la aurícula derecha. Todo lo que ocurre en la aurícula derecha, la representación es el pulso venoso, ¿no? Eh, a ver, habíamos hablado que la morfología de pulso venoso constaba de ondas, ¿no? La onda más, digamos, la onda más saltante, una de la más que se puede graficar es la onda A, ¿no? Que es la cresta predominante del pulso, ¿no? Los que van a hacer UCI o cardio van a tener que evaluar las ondas del pulso venoso yugular, por ejemplo. Ahí van a encontrar que, por ejemplo, la onda del pulso yugular, la morfología, la principal de todas es la onda A, ¿no? La onda de cresta, ¿no? Un momentito. Un minutito, ya me liberé, un ratito, un minuto. Dicho esto, sobre el corazón, como bomba, los vasos, como estructuras de resistencia y de control de presión y de capacitancia con respecto a las venas, de los pulsos arteriales, la diferencia entre el pulso arterial y el pulso venoso, ¿no? Son importantes para conocer las distintas alteraciones o cambios físicos que hay en el cuerpo que van a generar que la sangre circule de manera ordenada y cumpliendo su función hemodinámica, ¿no? Habíamos hablado principalmente que la ley principal, digamos, física aplicada a la medicina, habíamos hablado de la ley de Ohm, ¿no? Que era la ley de la circulación, la ley del flujo, como ustedes quieran llamarla, ¿no? Que interpreta que el flujo es igual al delta de la presión sobre la resistencia. Y esto es importantísimo, porque esto va a determinar si el flujo, si el flujo sanguíneo va a llegar adecuadamente a los tejidos para cumplir función, ¿no? Y la determinante resistencia es muy importante porque la determinante resistencia nos va a poner digamos, nos va a poner en mención o nos va a poner, digamos, ¿cómo se llama? En el grado de importancia lo que ocurre, por ejemplo, en los vasos más pequeños, ¿no? Sobre todo en las arteriolas, ¿no?
Por eso yo les decía que siempre tengan en cuenta el tema de las resistencias y las arteriolas, porque finalmente los cambios pequeños que pueden ocurrir en las resistencias pueden alterar el flujo de sangre que le llega a los pacientes, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando yo les mandé, hace unos días les mandé el caso clínico de un paciente que yo mismo había atendido ahí en Almenara, que era un paciente con un accidente cerebrovascular, tuvo un ACV isquémico, ¿no? En el cual nosotros como médicos tenemos la prerrogativa de mantener una presión protectiva alta, porque si tenemos nosotros la idea de querer bajarle la presión a un paciente que viene por un accidente cerebrovascular, el cual su flujo sanguíneo cerebral está disminuido porque tiene una placa ateromatosa y porque ha tenido un infarto, le vamos a bajar más el flujo a ese cerebro que ya está sufriendo el flujo. Por esa razón es que normalmente los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, lo que se hace normalmente es mantener una presión arterial alta protectiva. ¿Qué quiere decir eso? No es que se le va a mantener siempre alta la presión, no, sino que se le mantiene las primeras horas sin variaciones de presión. O sea, se le tolera presiones altas, ¿no? Hasta 220 más o menos. Quiere decir que si tu paciente con accidente cerebrovascular tiene presión más de 220, ahí sí recién actúas dándole algún vasodilatador. Pero si tiene menos de 220 sistólica y menos de 110 diastólica, todavía tú lo puedes observar al paciente. Sin embargo, si en otro contexto, por ejemplo, en un paciente que no esté en un accidente cerebrovascular y que vaya por una emergencia hipertensiva, obviamente, con menos de 220, o sea, con 200, por ejemplo, ya lo tienes que ir tratando, tienes que darle su fármaco vasodilatador, ¿no? Endovenosa. Pero en el contexto de un paciente con ACV isquémico, por ejemplo, no se hace eso, ¿no? Y ahí el problema es el flujo, ¿no? Porque nosotros queremos preservar el flujo, un flujo cerebral adecuado, ¿no? ¿No? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, como queremos preservar un flujo cerebral adecuado, no en la fórmula el componente presión lo aguantamos un poco, toleramos que esté un poquito alto, porque si yo actúo sobre el componente presión en mi fórmula de flujo, ¿no? Voy a tener problemas. Perdón, en fórmula de gasto cardíaco, perdón. En mi fórmula de gasto cardíaco voy a tener problemas. ¿No? ¿Por qué? Porque va a llegar menos flujo finalmente al cerebro. Lo que queremos mantener es flujo sanguíneo, ¿no? Flujo y gasto, las dos cosas, las dos cosas. Principalmente en el ACV, y yo le mandé el casito clínico, era para mantener ese flujo constante, porque si ustedes miren su fórmula de flujo sobre resistencia, si yo bajo el flujo a un paciente, si yo bajo la presión a un paciente, perdón, el flujo baja, ¿no? Entonces en estos pacientes teníamos que tener la presión, digamos, alta, de manera, ¿cómo se llama? Obligada, ¿no? Obligada por el tema fisiológico. Si yo a ese paciente más bien, yo hubiera querido reducirle la resistencia, ¿no? En un momento, supuestamente mejoraría el flujo, pero con eso también disminuiría el gasto cardíaco del paciente. Y queremos que tenga un buen gasto y un buen flujo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esta ley. Lo más importante de esta parte hemodinámica es entender la ley de flujo, ¿no? Y la ley de gasto cardíaco, y en qué punto se encuentran las dos. Con eso explican casi todo, ¿no? O sea, gasto cardíaco y esto es flujo, ¿no? Porque a veces parece que se contraponen, pero en realidad no se contraponen. Hay que entender que, por ejemplo, el gasto cardíaco tiene sus dos componentes, como les decía, el volumen y la frecuencia. La frecuencia no hay problema, porque la frecuencia depende básicamente de su sistema eléctrico y del sistema autónomo. El problema es entender que el volumen sistólico sí tiene componentes. El volumen sistólico tiene como componentes la precarga, que puede variarse. La precarga puede estar alterada tanto por la volemia propiamente dicha, ¿no? Por el retorno venoso, por ejemplo, ¿no? Por la distensibilidad del ventrículo izquierdo, también está determinada la precarga.
mientras que la postcarga depende netamente de la resistencia vascular periférica. Entonces, miren, ese es el punto de encuentro, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿En qué punto se encuentra la fórmula de gasto cardíaco y la ley de Ohm? Si ustedes se dan cuenta que la ley de Ohm que dice que flujo es igual a presión sobre resistencia, ahí está la resistencia metida en la ley de Ohm. ¿Y dónde está la resistencia metida en gasto cardíaco, doctor? Si la fórmula de gasto cardíaco es volumen minuto, o sea, volumen sistólico o stroke por la frecuencia cardíaca, ahí en ningún momento dice resistencia. Claro, en un momento dice resistencia, pero uno de los determinantes del volumen stroke, ¿no? Es la precarga. Y la precarga está determinada por varias cosas. Dentro de eso, ¿no? La volemia, dentro de eso retorno venoso. Pero también el volumen sistólico, ¿no? El volumen sistólico también depende de la postcarga. Y la postcarga depende de quién? De la resistencia vascular periférica. Y ahí está metida la resistencia. Por eso yo les decía, hemodinámica es sencillo si se entiende de esta manera. La ley de Ohm, la ley de flujo y el gasto cardíaco. ¿En qué momento se encuentran? Si aparentemente no tienen físicamente, digamos, matemáticamente, ecuacionalmente, no tienen los mismos factores. Por un lado, flujo es flujo, presión, resistencia, mientras gasto cardíaco es volumen minuto, volumen sistólico por una unidad de tiempo, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca. No se parecen, pues, ¿no? ¿En qué momento se interceptan ahí? ¿En qué momento entra la resistencia? Y entra la resistencia porque el volumen sistólico depende de la precarga y de la postcarga, y también de la contractibilidad, ¿no? Pero de la postcarga depende netamente de quién, de la resistencia vascular periférica. Entonces, doctor, si yo tengo un paciente en el cual mi resistencia vascular periférica disminuye, voy a disminuir mi precarga. Y si yo disminuyo mi precarga, va a disminuir mi gasto cardíaco, ¿no? Si ustedes se fijan, y yo a un paciente, digamos, vamos a hacer el ejercicio mental. Si mi paciente el paciente que yo les puse con accidente cerebrovascular, yo lo tengo con presiones de 200, y yo digo, no se lo voy a bajar porque el paciente tiene poco flujo cerebral. Como tiene poco flujo cerebral, tengo que mantener esa presión un poco alta para que le llegue un flujo adecuado al cerebro. Listo. Y por ahí alguien me dirá, pero está muy alta, hay que darle un antihipertensivo. Es más, si yo le bajo la resistencia, supuestamente va a aumentar el flujo, según la fórmula, ¿no? Va a aumentar el flujo, ¿no? Según la fórmula, ¿no? Y yo les tendré que decir que no es así. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta y ven el gasto cardíaco como fórmula, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico, y el volumen stroke o sistólico, ¿no? Depende de la postcarga tanto como de la precarga, ¿no? Y si yo actúo sobre la postcarga, o sea, vasodilato, voy a disminuir mi postcarga. Y si yo disminuyo mi postcarga, se va a alterar mi volumen. Y si yo disminuyo mi postcarga, va a disminuir el gasto cardíaco también. Va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces el volumen minuto que le llega de oxígeno al cerebro también va a disminuir de manera global, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante entender eso. Esa parte se ha entendido, dedo arriba o dedo abajo. Ya que no veo los dedos. Me preocupa. ¿Se ha entendido? A ver, Jonathan, Oye, Isabel, Yomar. 3, 4. ¿Alguien no ha entendido? Esto es importantísimo. Con esto ya entendieron todo, ¿ah? Porque es solamente relacionar la ley de la circulación o ley del flujo con gasto cardíaco. Es sencillo. ¿En qué momento se encuentran? Se encuentran, ¿por qué? Porque el gasto cardíaco, el volumen sistólico del gasto cardíaco depende también de la resistencia. Ahí es el punto de encuentro. No miren las fórmulas como algo plano, como una ecuación matemática o una regla de 3 simples, ¿no? Eso ustedes lo tienen que acomodar a la fisiología del cuerpo. Realmente no hay leyes de la fisiología, son leyes de la física que se cumplen en la fisiología o que se han interpretado, se han adaptado o la hemos adquirido hacia o aplicado en el organismo. Eso es lo que pasa, no es de que se han diseñado exclusivamente para medicina, no, o sea, son leyes de la física. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene componentes
cilíndricos, ¿no? Y se pueden aplicar, ¿no? Nos regimos todos el cuerpo mismo se rige por química, por física, y es por eso que esas fórmulas se adaptan. Pero hay que darle una interpretación, y esa interpretación es interpretación particular del medio. Es por eso que nosotros como médicos tenemos una visión distinta a la que puede tener de repente un ingeniero o un ingeniero hidráulico que ve sus fórmulas y ahí se va a rayar la cabeza diciendo, oye, pero ¿en qué momento? Si tú me estás diciendo que si en ese paciente tiene la presión alta y la fórmula es para flujo y yo quiero mantener un buen flujo, ya, entonces si la presión está alta, está perfecto. Entonces, pero si yo le bajo la resistencia, también estaría aumentando el flujo. Y no es así necesariamente, ¿no? Y no es así como ya les estoy explicando. Si yo un paciente que necesito tener la resistencia, perdón, necesito tener un flujo adecuado, ¿no? Tampoco le puedo bajar a expensa de eso no le puedo bajar el gasto cardíaco, porque si le bajo el gasto cardíaco de manera global, va a ir menos volumen minuto al cerebro en ese caso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. Listo, si me dice que se entendió esa parte de ahí, entonces vamos a los tipos de flujo. Ahora, flujo, hay dos tipos de flujo, ¿no? Hay un flujo llamado laminar, que es, digamos, el flujo ideal, y hay un flujo turbulento. Es un flujo, es un fluido más bien más, más desordenado. Si lo queremos ver de esa manera, el flujo laminar es un flujo ordenado, mientras que el flujo turbulento es un flujo desordenado. Ordenado, ¿por qué? Porque el flujo laminar se va a mover en capas, ¿no? Tiene capas superiores, capas medias y capas inferiores. En capas se mueve el flujo, o de manera ordenada, ¿no? Eso hace que concentre su velocidad máxima en las capas medias, ¿no? Por la parte media va el mejor, la velocidad máxima del flujo laminar va por la capa media, ¿no? No es un flujo silencioso, o sea, es un flujo que no da soplos, ¿ya? El flujo laminar es el flujo ideal, ¿no? En capas, su velocidad máxima es por sus capas medias y es un flujo que es totalmente silencioso. Mientras que el flujo turbulento es todo lo contrario, ¿no? Es un fluido más bien más desordenado, ¿no? Mezcla distintos tipos de corrientes, ¿no? Y esto hace que el flujo se vuelva un poco turbulento y sonoro, que es lo más importante. Es un flujo turbulento y sonoro. Esto se puede ver alterado por los cambios en los diámetros. Doctor, ¿un flujo laminar se puede alterar por el cambio en los diámetros del sistema cardiovascular? No, el flujo laminar no se altera necesariamente, pero el flujo turbulento sí. El flujo turbulento sí se puede alterar por el cambio en los diámetros. Porque si tomamos esa premisa como cierta, que porque la arteria se vuelve más chiquita, el flujo laminar se va a convertir en turbulento, no es así. ¿Ah? El flujo laminar mantiene sus características, ¿no? A pesar de los cambios en el diámetro, ¿no? En general es así. Mientras que el flujo turbulento más bien sí, al ser desordenado en su estructura, al tener corrientes, distintos tipos de onda, hace que a la alta velocidad pueda tener cambios bruscos en su flujo como tal cuando cambian los diámetros de los vasos. Y es por eso que eso hace que, digamos, el paciente presente soplos. Eso hace que el paciente presente soplos. Y eso se debe a alteraciones en su viscosidad. Normalmente el flujo turbulento tiene alteraciones en su viscosidad, ¿no? Entonces, para eso se ha determinado la famosa fórmula de Reynolds o número de Reynolds. ¿Ya? Eso se va a explicar en la clase teórica que tengamos el día lunes, ¿no? Pero en general les voy adelantando para la práctica el número de Reynolds, que es importante, es otra determinante física que tenemos que, digamos, acomodar acá en hemodinámica. Número de Reynolds. Es importante porque el número de Reynolds finalmente su objetivo es determinar si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. ¿Para qué? Para justamente determinar si es que el paciente o el sujeto que lo tiene puede tener posibilidades de tener complicaciones cardiovasculares. Un paciente con flujos turbulentos tiene tienen posibilidad de tener accidentes aterotrombóticos o tromboembolismos con mayor facilidad que un paciente que tenga solamente flujo laminar, está más alejado. O sea,
lo ideal es tener flujos laminares y no flujos turbulentos, ¿no? Entonces, el número de Reynolds ya está determinado por sus parámetros que son densidad, velocidad, diámetro y viscosidad. Ustedes pueden encontrar la fórmula en internet, ¿no? Y que más o menos es así, ¿no? El número de Reynolds es igual a densidad por velocidad de flujo por el diámetro. Algunas veces el diámetro, sobre todo en medicina, es reemplazado por radio. Y el diámetro es reemplazado por 2 veces radio, por si acaso. No se vayan a plantear. Pueden encontrar la fórmula como diámetro o 2 veces radio también, ¿no? Esa es la parte superior. Y en la parte inferior van a tener a viscosidad, ¿no? Entonces, repito, el número de Reynolds va a ser igual a densidad por velocidad por diámetro o 2 veces el radio, que es lo mismo que el diámetro, ¿no? 2 radios, pues, ¿no? sobre la viscosidad, Listo. Entonces, esto nos permite encontrar, doctores, nos permite encontrar que la característica del flujo, ¿no? Si el valor está por debajo de 2000, estamos frente a un flujo laminar. Si el valor está por encima de 3000, es un flujo turbulento. Y entre 2000 y 3000 hay hay una especie de nebulosa, ¿no? De nebulosa, ¿ya? Una especie de nebulosa que es un flujo variable, ¿no? Es un flujo variable. Por eso es que hay que tener en cuenta bien los resultados que se tienen cuando hagan estudios de hemodinámica para ver el flujo. Generalmente los flujos inferiores, algunos dicen inferiores a 3000, por eso es que algunos dicen no, menor de 3000 es laminar y mayor de 3000 es turbulento, ¿no? Sin embargo, digamos, la clasificación no es tan estricta, ¿no? Dan la posibilidad que menor de 2000 sí sea laminar, mayor de 3000 sí sea turbulento. Entre 2000 y 3000 es un flujo variable, ¿no? Que puede ser laminar, pero puede convertirse en turbulento. Digamos, es la nebulosa, es el borderline, es la línea, ¿no? Es la línea, ¿no? Es la línea que difiere entre los dos. ¿Ya? Entonces, es importante conocer esto de la diferencia de flujo porque nos va a ayudar a determinar si el paciente puede tener algún tipo de complicación cardiovascular. Es importantísimo. Listo. A ver, después vamos a evaluar unos 3 casitos de manera sencilla, rapidito, y luego de eso, ya yo le voy a dejar la tarea para casita. ¿Ya? Miren, vamos a primero plantear un primer paciente con una estenosis, una estenosis valvular, ¿no? Que tiene alteraciones hemodinámicas propias de la estenosis, ¿no? Imagínense un paciente varón de 65 años que sea hipertenso crónico, ¿no? Tratado médicamente con losartán y que va a acudir por mareo, sensación de desvanecimiento, ¿no? Y ustedes en la exploración física, al momento de ocultarlo, les encuentran un soplo carotídeo derecho, encuentran un soplo en la carótida, ¿no? Y le vamos a solicitar, obviamente, en nuestro plan de estudio los siguientes exámenes. Entonces, hasta ahí tenemos un varón hipertenso crónico, ¿no? Que se trata regularmente con losartán y que acude por mareo, ¿no? Y que lo único saltante en la exploración física va a ser el soplo carotídeo, el soplo cardíaco. Entonces ahí tenemos que nosotros solicitarle algunos exámenes. Entonces, ¿qué exámenes deberían plantearse en este paciente? Primero por el antecedente de ser un paciente hipertenso, lo mínimo que tenía que pedirle un electrocardiograma. Evaluando el electrocardiograma uno puede determinar si tiene además algún trastorno del ritmo cardíaco, ¿no? Puede ser que este paciente hipertenso además tenga fibrilación o tenga algún tipo de bradiarritmia, ¿no? Algún condicionante que haga que el paciente tenga esos síntomas, el mareo, el presíncope,
eso puede ser condicionado, por ejemplo, por el tratamiento. Hay algunos tratamientos en los pacientes que tienen hipertensión que generan, muchas veces son fármacos bloqueadores del nodo. Bloquean el nodo AB, el nodo sinusal, y al bloquear el nodo sinusal o el nodo AB, cualquier nodo, hace que, sobre todo el nodo AB, cuando son bloqueadores no hace que el paciente comience en una bradicardia, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces es farmacológico esa bradicardia, ¿no? Uno tiene que revisar la terapéutica que está recibiendo el paciente. Entonces, el primero que uno tiene que hacer es un electrocardiograma. Un electrocardiograma. Eso es lo mismo que sucede, por ejemplo, en los pacientes que, por ejemplo, un ejemplo les doy que este cirrótico que viene por hemorragia digestiva alta y uno le quiere iniciar propanolol para disminuir la varice, ¿no? Esofágica, ¿no? Para disminuir la presión y no se rompa, ¿no? Siempre hay que pedirle antes un electrocardiograma para ver que no tenga ningún bloqueo cardíaco. Pues si tú le estás dando propanolol a un paciente que tiene un bloqueo cardíaco, lo vas a bloquear más. Y lo que vas a tener finalmente es que el paciente tenga un bloqueo de alto grado y que tenga un síncope, ¿no? Y finalmente una isquemia cerebral global, ¿no? Y se desmaya el paciente, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? En este caso, como es un paciente hipertenso, ¿no? Con un soplo carotido derecho, igual le pido un electrocardiograma. Un electrocardiograma, mínimamente unas pruebas serológicas de laboratorio complementaria. Doctor, ¿por qué? Porque de repente tu paciente hipertenso ahora tiene hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? Y el hipertiroidismo condiciona el aumento o la estimulación del simpático y finalmente lo que condiciona es el aumento de la frecuencia cardíaca y si aumenta la frecuencia cardíaca puede que el paciente tenga taquicardias y uno no lo sabe y finalmente esa taquicardia haga que se dispare algún tipo de arritmia cardíaca, haya poco volumen ventricular izquierdo y al haber poco volumen ventricular izquierdo, también haya una alteración en el gasto cardíaco. Así haya más frecuencia, va a haber poco llenado ventricular. Y al haber poco llenado ventricular va a disminuir su gasto cardíaco. Y eso va a determinar que el paciente tenga mareos, ¿no? Sensación de desmayo, síncope, presíncope y todo lo demás. Entonces tengo que pedirle de todas maneras una analítica mínima, ¿no? Una analítica mínima. Le pido una analítica común, una analítica basal y luego de eso, en el electrocardiograma mínimamente, si yo le encuentro un soplo, lo mínimo que tengo que hacer es tomarle un ecocardio, ¿no? Tengo que tomar un ecocardio o un ecodoppler la carótida, ¿no? Carotidio, ¿no? Un ratito, por favor. Minuto.
Listo, ahora se me escucha, chicos. Sí, así es, doctor. Listo, entonces, en un paciente en estas condiciones, mi juicio clínico, primero, evaluar paciente hipertenso que viene con una sensación de mareos, evaluar con un electrocardiograma para ver si hay algún tipo de arritmia cardíaca que le esté produciendo este, esta disminución en el gasto cardíaco, ¿no? Acuérdense algo bien claro, las arritmias cardíacas, tanto taquicardia o bradicardia, cualquiera de los dos puede producir síncope, cualquiera de los dos puede producir mareo. ¿No? Cuando hablamos de síncope, es la hipoxia global del cerebro, el paciente pierde la postura y se cae. Presíncope es la sensación previa a eso, o sea, es el mareo, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que se ve de manera muy simple hablar, yo tengo mareo, ¿no? Es una sensación de inestabilidad como tal, ¿no? Algunos lo llaman presíncope cuando, o realmente debería llamarse presíncope cuando son síntomas que generan realmente una inestabilidad hemodinámica que te puede llevar a la pérdida de la conciencia, ¿no? Y síncope cuando ya pierdes la conciencia, ¿no? Bueno, se recupera rápidamente, pero es un síncope. Pierdes la postura, te desmayas, ¿no? Entonces, este paciente que viene con mareos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma para determinar si es que tiene algún tipo de taquiarritmia o bradiarritmia que esté determinando que tenga algún tipo de episodio 5. Lo otro, la analítica, como les decía, de repente no necesariamente es un tema cardiovascular, de repente por ahí es un tema básicamente metabólico, de repente por ahí tiene la glucosa baja o la glucosa alta, cualquiera de los dos te puede dar también sensación presincopal, ¿no? Listo. Y el soplo carotido sí nos tiene que llamar la atención, ¿no? Porque el soplo en la carótida, estamos hablando que es una arteria, la carótida puede tener de repente algún tipo de flujo, puede tener algún flujo en ese momento, de repente un flujo turbulento que está generando ese soplo. Acuérdense que normalmente un flujo laminar no da sonido, o no es audible, ¿no? Por eso que normalmente los flujos laminares, un momentito, entonces los flujos laminares son insonoros, ¿no? No dan sonido, mientras que los flujos turbulentos sí dan sonidos o dan soplos. Por esa razón, uno tiene que evaluar con un ecocardio. Un minuto, por favor. Un café americano, en pan, listo. Entonces, he de evaluar el ecocardio, ¿no? En el ecocardio vamos a ver si es que de repente hay alguna placa teromatosa que esté condicionando algún flujo turbulento, ¿no? Entonces,